Mi suegra decoloró el pelo de mi hija y casi la mata. La ataqué en el hospital. No me arrepiento. Mi suegra decoloró el pelo de mi hija de 6 meses y terminó mandándola al hospital. Así que perdí la cabeza y pedí una orden de restricción contra ella. Mi esposo y yo tuvimos a nuestra hijita hace 6 meses, después de un embarazo muy difícil. Yo soy una mujer latina, de piel morena y cabello rizado, mientras que mi esposo es blanco, rubio y de ojos azules. Siempre me llevé bien con su familia, con una sola excepción, su madre. Desde el principio, ella fue distante conmigo, aunque yo intentaba ganarme su cariño. En una ocasión, incluso me llamó un término despectivo relacionado con mi origen. Mi esposo siempre me defendió y frenaba cualquier comentario fuera de lugar que ella hiciera. Hubo 2 momentos que me dejaron marcada. El primero fue cuando anunciamos nuestro compromiso. Todos se mostraron felices, menos ella. En lugar de felicitarnos, soltó una «guau», con un tono seco y desagradable. Dijo: «Sinceramente, no pensé que fueran a durar». «Felicidades, supongo». Eso me dolió. Aun sabiendo que no me aceptaba, yo estaba muy emocionada por formar parte oficial de la familia. Cuando compartimos la noticia del embarazo, durante una comida familiar, todos nos felicitaron, excepto ella. Se puso a llorar y se metió corriendo dentro de la casa. Pensé que, por fin, se había emocionado. Fui a buscarla, con la esperanza de consolarla, pero me encontré con algo muy diferente. Me gritó, alterada, diciendo que estaba arruinando la pureza de la familia, que se negaba a aceptar que su descendencia sería mezclada con alguien como yo. Me quedé inmóvil. Regresé a la reunión sin decir palabra. Se lo conté todo a mi esposo y él, visiblemente afectado, me aseguró que lo único que le importábamos éramos su hija y yo. 6 meses después, nuestra bebé estaba hermosa y llena de vida. Tenía una piel morena preciosa, ojos azules intensos y rizos largos y oscuros que brillaban con la luz. Era perfecta. Todo el sufrimiento del embarazo había valido la pena. Pero mi suegra siempre se mostró molesta con el cabello de nuestra hija. Decía que parecía un enredo y llegó a sugerir que lo rapáramos. Yo siempre le cortaba esas ideas. El cabello de mi hija era fuerte y hermoso. Mi esposo trabaja en distintos estados, y yo también tengo un empleo, así que cuando no puedo cuidar a nuestra hija, la dejo con mis padres. Un día, me llamaron para avisarme que mi madre había tenido un accidente y la llevaron al hospital. Corrí a su casa para buscar a mi papá y a la bebé. Como no quería llevar a la niña al hospital, llamé a mi esposo. Él sugirió que la dejáramos por unas horas con sus padres, mientras él tomaba el primer vuelo de regreso. Afortunadamente, encontró uno ese mismo día, así que la bebé no estaría tanto tiempo con mis suegros. Era la primera vez que mi suegra se quedaría sola con ella. Dejé a la niña y me fui al hospital con mi papá. Por si alguien lo pregunta, mi mamá no tuvo heridas graves. Sufrió una conmoción y una fractura leve en la muñeca. Pero, como pasa en todos los hospitales, nos demoramos más de 5 horas. Justo cuando íbamos saliendo, mi esposo ya había aterrizado y nos encontraríamos en casa de sus padres. Al llegar, toqué varias veces y nadie abrió, aunque las luces estaban encendidas. Llamé por teléfono, varias veces, pero no hubo respuesta. Empecé a preocuparme. Golpeé la puerta con más fuerza, casi desesperada. Fue entonces que mi suegro llegó en auto. Le expliqué todo y entramos rápidamente. Llamé a mi suegra, pero no respondía. Subí corriendo mientras él revisaba la planta baja. Al entrar al cuarto, el corazón se me hizo pedazos. Vi a mi suegra tratando de reanimar a mi hija, que estaba totalmente alterada. La escena fue desgarradora. Su carita estaba roja, hinchada, y su cabello estaba rubio, cortado y casi desaparecido. Apenas pude ver eso, empecé a gritar. Tomé a mi hija en brazos y le rogué a mi suegro que llamara una ambulancia. Bajé corriendo las escaleras justo cuando mi esposo llegaba. Yo estaba fuera de mí. Gritaba, lloraba, no podía ni hablar con claridad. La ambulancia llegó después de lo que pareció una eternidad. Nos llevaron directo al área de urgencias. Mi suegra no nos acompañó. Mis padres regresaron a casa a descansar, lo cual fue totalmente comprensible. Finalmente, pude contar todo lo que pasó. Mi esposo y su padre estaban indignados. 2 horas después, mi suegra apareció en el hospital. Apenas la vi, me lancé sobre ella. Grité, la empujé, no pude contenerme. Mi esposo me detuvo y su padre la sacó de inmediato. Los médicos vinieron a vernos. Dijeron que nuestra hija estaría bien. Descubrieron que era muy sensible a los químicos que usaron, y por eso debieron afeitarle lo que quedaba de cabello. Nos dijeron que si no hubiese llegado justo a tiempo, las probabilidades de que ella resistiera habrían sido muy bajas. El alivio fue inmenso. Pasamos la noche en el hospital y al día siguiente nos dieron el alta. Al volver a casa, tuvimos una conversación firme y decidimos cortar cualquier contacto con mi suegra.
También dejé mi trabajo para cuidar personalmente de nuestra hija hasta que fuera más grande. No quería volver a tomar ningún riesgo. Poco después, empezaron a llegar mensajes. Algunos nos apoyaron, pero otros defendieron a mi suegra. Nos criticaban por mi reacción, decían que no ganábamos nada con eso. Así que hicimos pública nuestra decisión. Cortaríamos el contacto con ella y pediríamos una orden de restricción. Además, advertimos que quien apoyara lo que ella había hecho sería eliminado de nuestra vida. Incluso mi suegro decidió separarse de ella. Dijo que no podía mirarla a la cara. Al menos, mi hija podrá crecer con un abuelo que la quiera y la respete. Pensé que lo peor ya había pasado, que tras ver a mi hija tan mal, tan vulnerable, el universo se calmaría. Pero no. Eso fue solo el inicio. No vas a creer lo que está por pasar. Volvimos a casa desde el hospital de Zaragoza con una mezcla de emociones difíciles de procesar. Alivio porque Aitana estaba viva, sí, pero también una rabia tan profunda que se me enredaba en el pecho como espinas. Jaime no soltaba mi mano. Caminaba en silencio, sin decir una sola palabra, pero su respiración pesada y la forma en que apretaba la mandíbula lo decían todo. Yo sabía que estaba al borde. Nuestra hija, apenas una bebé, dormía en su sillita con un gorrito que le cubría la cabecita recién afeitada. Cada vez que la miraba, una punzada me atravesaba. Era como si el aire se espesara solo de recordarlo. Su carita roja, inflamada, su cuerpecito temblando, la mirada perdida, y ese olor a químicos que impregnaba la habitación cuando abrí la puerta. Esa noche no hubo sueño. Jaime se quedó en el sofá, con los codos en las rodillas, mirando un punto fijo en la alfombra como si allí hubiera una respuesta. Yo me acosté en la cama con Aitana a mi lado, observando cómo su pecho subía y bajaba. Cada respiración suya era una confirmación de que seguía con nosotros. Pero cada vez que cerraba los ojos, el recuerdo volvía con una violencia desgarradora. El sonido de mis gritos, la desesperación, la imagen de mi suegra con las manos temblorosas, intentando explicar lo que había hecho. Pero no había explicación posible. No después de eso. Al día siguiente, cuando la luz del amanecer apenas se filtraba por las cortinas, Jaime se levantó sin decir nada, fue a la cocina y preparó café. Me trajo una taza sin azúcar, tal como me gusta. Nos miramos en silencio. No había necesidad de palabras. Lo entendimos todo con una sola mirada. Esto no iba a quedar así. Jaime llamó a un abogado, un viejo amigo suyo en Pamplona, y le explicó todo lo sucedido. El abogado no tardó en decirnos lo que necesitábamos saber. Era posible pedir una orden de restricción inmediata, pero debíamos actuar rápido. Por mi parte, comencé a reunir toda la evidencia que tenía. Capturas de pantalla de los mensajes que mi suegra había enviado criticando el cabello de nuestra hija, comentarios que había hecho en reuniones familiares, y sobre todo, el parte médico. El informe de urgencias donde constaba la reacción severa que había tenido Aitana y el motivo: exposición directa a productos químicos. En paralelo, Jaime se comunicó con su padre. Fue una conversación dolorosa. Su padre, que siempre había intentado mantenerse al margen, esta vez no podía hacerlo. Le dijo a Jaime que lo que su madre había hecho era imperdonable. Que él mismo, al abrir la puerta y ver a la bebé en ese estado, supo que algo muy grave había ocurrido. Esa misma tarde, el abogado nos consiguió una cita para comenzar el trámite de la orden de alejamiento. Yo sentía que todo esto era un sueño, uno muy oscuro. Caminaba por las calles de Pamplona con mi hija en brazos, y la gente me sonreía sin saber que bajo ese gorrito de osito no había rulos brillantes, sino una cabecita herida, vulnerable, y unos padres tratando de no desmoronarse. En el juzgado, mientras relataba los hechos, me sentí invadida por una mezcla de vergüenza y rabia. Vergüenza porque una parte de mí aún intentaba entender por qué mi suegra había hecho eso. Rabia porque no había una sola razón que justificara semejante crueldad. Ella solo quería que se viera más presentable, le dije a la jueza, conteniendo las lágrimas. La palabra presentable me ardía en el pecho como una llama. Como si mi hija, mi preciosa Aitana, no fuera suficiente tal y como es. Como si sus rizos oscuros fueran algo que debía esconderse o corregirse. La jueza, con una mirada severa pero comprensiva, asintió lentamente. Me dijo que entendía la gravedad del asunto, y que procederían con las medidas cautelares mientras se investigaba más a fondo. Mientras esperábamos la resolución, nos aislamos. Jaime y yo apagamos los teléfonos por unos días. Los mensajes de familiares y conocidos se multiplicaban, algunos para apoyarnos, otros para cuestionarnos. Fue un error, no lo hizo con maldad, decía una prima de Jaime. No se imaginó que la bebé era alérgica, decía otra. Pero para mí, no se trataba solo de la alergia. Era todo lo que venía detrás. Era el rechazo a mi cultura, a mi origen, a mi hija por ser el reflejo de los dos. Una tarde, días después, nos visitó el pediatra de confianza de Aitana. Quería verla personalmente. Cuando le quitó el gorrito y vio las marcas rojas que aún persistían en su cuero cabelludo, se quedó en silencio varios segundos.
Luego nos dijo que no solo se trataba de una reacción alérgica, sino de una exposición prolongada. Esto no fue un accidente rápido, nos explicó con voz grave. Para que estos productos causaran este nivel de reacción, tuvieron que haber estado en contacto directo con su piel por bastante tiempo. Eso me hizo derrumbarme. Significaba que mi suegra no solo había aplicado el producto, sino que probablemente lo dejó actuar, como si realmente creyera que estaba haciendo algo bueno. Como si estuviera ignorando a propósito todo lo que yo, como madre, había establecido. Después de la visita del pediatra, Jaime se encerró en el cuarto de Aitana. Lo escuché llorar por primera vez desde que todo esto empezó. Lloró en silencio, como si quisiera protegerme de su dolor. Pero yo lo sentí, lo absorbí, lo lloré también. Esa noche, escribí una carta. No a mi suegra, a mi hija. Le conté quién era, de dónde venía, lo valiente que había sido desde que nació. Le prometí que nadie volvería a hacerle daño mientras yo estuviera viva. Que su cabello, su piel, su identidad, eran motivos de orgullo, no de vergüenza. Que su historia, aunque dolorosa, iba a ser la base de una vida de dignidad y fuerza. Al terminar la carta, la guardé en una caja de recuerdos, junto con su primer gorrito, una copia del parte médico, y una fotografía que le tomé en el hospital, cuando finalmente respiraba tranquila. Esa foto me rompía y me sanaba a la vez. Era el recordatorio de lo que habíamos superado, y de lo que aún nos quedaba por enfrentar. Lo que no sabíamos entonces, era que la historia no se detendría con una orden de restricción. Que lo peor, en realidad, aún estaba por llegar. Una semana después de iniciar el proceso legal, recibimos una notificación urgente. La madre de Jaime, mi suegra, había contratado a un abogado y estaba negando rotundamente todos los hechos. Alegaba que todo era una confusión, que jamás le había puesto nada a la niña y que todo había sido una reacción natural, probablemente causada por alguna alergia heredada. Leer esas palabras me revolvió el estómago. No solo negaba lo que había hecho, sino que ahora intentaba culparme a mí. Jaime leyó el documento con los puños cerrados, los nudillos blancos de la presión. Caminó en círculos por la sala, repitiendo en voz baja que esto era una locura. Que su madre ya no solo era peligrosa, ahora también era una mentirosa sin escrúpulos. Me senté con Aitana en brazos, intentando no llorar frente a ella. No podía caerme. No ahora. Tenía que mantenerme fuerte, por ella, por mí, por todo lo que nos habían arrebatado. El abogado nos pidió reunir más pruebas. Testimonios, fotos, vídeos, cualquier cosa que pudiera respaldar nuestra versión. Fue entonces cuando recordé algo. En la entrada de la casa de mis suegros, justo sobre el recibidor, había una pequeña cámara de seguridad. Era un dispositivo antiguo, que usaban para monitorear quién entraba y salía. Jaime llamó a su padre de inmediato. Él confirmó que la cámara seguía funcionando y que, por suerte, tenía una memoria interna de respaldo. Nos prometió revisar las grabaciones y enviarnos lo que encontrara. Al día siguiente, recibimos el archivo. En él se veía claramente cómo yo dejaba a Aitana en brazos de mi suegra, dándole una pequeña bolsa con pañales y suero fisiológico por si lo necesitaba. La cámara no captaba lo que sucedía en el interior de la casa, pero lo importante vino después. Unas horas más tarde, se podía ver a mi suegra saliendo de la casa con una toalla manchada, tirándola al cesto de basura. Luego volvía a entrar con una botella en la mano. Jaime pausó el vídeo. Retrocedió. Aumentó el brillo. Y ahí estaba. La etiqueta era parcialmente visible. Decía peróxido. Se nos heló la sangre. Ese era el tipo de químico que se usa en productos para aclarar el cabello. Llamamos al abogado de inmediato. Le enviamos el vídeo. Su respuesta fue corta, pero contundente: esto puede cambiarlo todo. Aitana estaba mucho mejor. Sus reacciones habían disminuido y ya no necesitaba medicación constante. Aunque su cabello no crecía todavía, su piel estaba sanando. Pero la sonrisa que solía regalar cada mañana, esa mezcla de alegría pura e inocencia, tardaba en volver. Como si supiera, en algún rincón de su ser tan pequeño, que algo malo le había pasado. Una mañana, mientras la bañaba, noté que cerraba los ojos con fuerza cuando le acercaba la esponja a la cabeza. Era un gesto sutil, pero me rompió. Me arrodillé junto a la bañera, con las manos en el agua y la mirada perdida. Jaime entró y me encontró así. Se agachó a mi lado y me abrazó. No dijimos nada. Solo nos quedamos ahí, escuchando el goteo del agua, sintiendo la tristeza flotando entre los azulejos. Mientras tanto, en el mundo exterior, la historia comenzaba a extenderse. Sin que lo esperáramos, una prima lejana de Jaime publicó en redes sociales un mensaje defendiendo a su tía, diciendo que la gente exagera y destruye familias por un malentendido. El post se hizo viral. En pocas horas, cientos de comentarios se dividieron entre quienes nos defendían y quienes nos atacaban sin conocer los detalles. Alguien incluso filtró el nombre de mi hija. Ver su nombre completo expuesto en redes
acompañado de comentarios crueles, me hizo sentir vulnerada, expuesta, invadida. Jaime quiso responder. Quiso escribir una publicación con todas las pruebas, con el vídeo, con el parte médico. Pero lo detuve. No tenemos que justificar a nadie más, le dije. Esto lo vamos a resolver donde corresponde, en la justicia. Él asintió, aunque con dolor. Su impulso era protegernos, pero sabía que la exposición solo nos hacía más daño. Pasaron los días. Luego las semanas. El proceso avanzaba lento, pero avanzaba. Una tarde, recibimos una llamada del abogado. Nos citarían a una audiencia preliminar. Y nuestra hija tendría que ser mencionada, aunque no estuviera presente. Esa noche no dormí. Me pasé horas leyendo y releyendo mi testimonio, asegurándome de que cada palabra fuera exacta, clara, imposible de malinterpretar. Me temblaban las manos. No por miedo a perder, sino por la responsabilidad de hablar por mi hija. Por defender su dignidad, su salud, su derecho a crecer segura. Al llegar el día, me vestí con algo sencillo pero firme. Jaime tomó mi mano antes de entrar a la sala del juzgado. No necesitábamos hablarnos. Sabíamos que este era el momento en que todo comenzaría a definirse. Frente a nosotros estaba ella, mi suegra, sentada del otro lado, con una expresión fría, impecablemente vestida, como si nada hubiera ocurrido. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un escalofrío. No había culpa en sus ojos. No había dolor. Solo desafío. Como si aún creyera tener razón. Como si pensara que podría salirse con la suya. Pero esta vez, no iba a ser así. No mientras yo pudiera hablar. No mientras Aitana me tuviera como madre. Porque lo que ella le hizo no fue solo físico. Fue una forma de rechazo, de violencia silenciosa contra todo lo que nuestra hija representa. Y aunque el camino fuera largo, una cosa era segura, no me iba a callar. Cuando me llamaron a declarar, sentí como mis piernas flaqueaban. El corazón me golpeaba el pecho con la fuerza de 1000 tambores. Caminé hasta el centro de la sala con mi abogado a un lado, pero en realidad me sentía sola frente a todos. No había jurado más grande en ese momento que el amor por mi hija. Me senté, respiré profundo y conté todo. Desde la primera vez que mi suegra mostró rechazo hacia mí, hasta el momento exacto en que encontré a mi hija con el cabello destruido y el rostro hinchado por la reacción alérgica. Cada palabra fue un recordatorio de lo que habíamos vivido. Sentí la tensión en la sala. Nadie hablaba. Nadie respiraba. Y entonces, mostré las pruebas. El parte médico. Las capturas de sus mensajes diciendo que el pelo de Aitana parecía un desastre. El vídeo donde se veía salir de la casa con una toalla manchada y volver con el frasco de peróxido. El juez me miró fijamente. Sus cejas fruncidas, su silencio prolongado, su forma de tomar nota sin levantar la vista, todo eso me decía que estaba procesando cada detalle. Cuando terminé, me dejaron regresar a mi asiento. Jaime me esperaba con la mano extendida. Me senté junto a él, con el cuerpo tembloroso pero el alma firme. Luego fue el turno de mi suegra. Se levantó con una tranquilidad escalofriante. No parecía la misma mujer que yo había visto llorar de rabia por el embarazo, ni la que gritó que estaba arruinando su línea de sangre. No. Esta era una versión ensayada, pulida, lista para convencer. Dijo que nos quería mucho, que lo único que intentaba era ayudar. Que había encontrado a la niña un poco incómoda con tanto cabello, que quiso lavarle la cabeza, pero que no recordaba haber usado ningún producto fuerte. Aseguró que, si ocurrió alguna reacción, debió ser por un jabón que tenía en casa y que nunca tuvo intención de hacer daño. Jaime bajó la cabeza. No porque creyera una sola palabra, sino porque no podía mirarla sin romperse. Yo la observé fijamente. Su voz era suave. Su tono medido. Pero sus ojos decían otra cosa. Eran fríos. Sin lágrimas. Sin rastro de arrepentimiento. Su abogado, por supuesto, reforzó el discurso. Intentó desviar la atención a mi reacción violenta en el hospital. Dijo que había testigos de cómo me abalancé sobre ella, y que eso demostraba un comportamiento emocional inestable. Respiré hondo. Mi abogado pidió intervenir y lo hizo con contundencia. Mi representada actuó bajo un estado de desesperación legítima al ver a su hija menor de edad, de apenas 6 meses, en riesgo vital, dijo. No fue un ataque, fue la reacción natural de una madre al borde del colapso tras descubrir que alguien violó su confianza y puso en peligro la vida de su hija. El juez asintió con lentitud. Luego preguntó si Aitana estaba recuperada. Le dijimos que sí, en gran parte, pero que aún no tenía cabello y que sus controles médicos eran frecuentes. También que tenía una cita con un dermatólogo pediátrico porque presentaba zonas de sensibilidad extrema en el cuero cabelludo. Cuando terminó la audiencia, nos pidieron esperar unos días para la resolución oficial. Salimos del juzgado con el cuerpo exhausto. Jaime me abrazó fuerte,
como si estuviéramos protegiéndonos el uno al otro de una tormenta invisible. Aitana nos esperaba en casa de mi mejor amiga. No quise llevarla al juzgado, ni exponerla a ese ambiente. Cuando la vi, sentí una descarga de energía recorrerme. Me abrazó con sus bracitos pequeños, y aunque aún no hablaba, sus ojos me dijeron todo. Esa tarde, mientras ella dormía, nos llegaron notificaciones nuevas. Un periodista local había publicado un artículo sensacionalista sobre nuestro caso. Alguien, seguramente desde el círculo de mi suegra, había filtrado información parcial, haciéndonos quedar como exagerados, incluso como agresores. Usaron términos como madre inestable y abuelos víctimas de una campaña de desprestigio. Mi estómago se encogió. No por lo que decía el artículo, sino por lo que vendría después. Los comentarios. Las burlas. Las opiniones de extraños que no habían vivido ni un segundo de nuestro infierno, pero que se sentían con derecho a juzgar. Jaime llamó de inmediato al abogado, quien nos recomendó no responder públicamente, pero sí tomar capturas de todo y preparar una denuncia por difamación si era necesario. Esa noche fue difícil. Jaime encendió su computadora y comenzó a escribir. Le pregunté qué hacía, y me dijo que estaba redactando una carta. ¿Para quién?, pregunté. Para nuestra hija, respondió. Algún día va a crecer y querrá saber qué pasó. No quiero que lo escuche de nadie más. Quiero que lo sepa de nosotros. Lloré. No por tristeza, sino por amor. Por la ternura de ese gesto. Por saber que, a pesar de todo, estábamos luchando por la verdad, por la justicia, por el futuro de nuestra hija. Esa madrugada, me quedé mirando el techo, con Aitana dormida sobre mi pecho. Sentí su respiración cálida, sus manitas aferradas a mi blusa, su vida entera dependiendo de nuestra fuerza. Y supe, con certeza, que haría lo que fuera por protegerla. Que nadie, ni siquiera alguien que se llame familia, volvería a cruzar esa línea. Porque cuando el silencio de una madre se convierte en voz, no hay nada que lo detenga. Pasaron 4 días desde la audiencia. 4 días que se sintieron como una eternidad suspendida, como si el mundo se hubiera detenido, esperando una decisión que podía marcar nuestras vidas para siempre. Cada vez que sonaba el teléfono, sentía un escalofrío recorrerme la espalda. Jaime intentaba mantenerse ocupado, limpiando la casa, ordenando papeles, cocinando aunque nadie tuviera apetito. Yo, por mi parte, pasaba las horas junto a Aitana. Le cantaba. Le contaba cuentos inventados. Le hablaba de flores, de animales, de montañas. Le hablaba del amor. Como si mis palabras pudieran protegerla de todo lo que había pasado y de lo que aún estaba por venir. Y entonces, finalmente, llegó la llamada. Era el abogado. Atendimos con el altavoz encendido. La resolución fue aprobada, dijo con voz firme. La orden de restricción contra su suegra ha sido emitida por el juzgado, con efecto inmediato. Jaime cerró los ojos y soltó un suspiro que llevaba días guardado. Yo me tapé la boca con la mano, y aunque no grité, lloré en silencio. Lloré por todo lo que eso significaba. Justicia. Protección. Límite. El abogado nos explicó que, además de la orden de alejamiento, el juez había incluido una medida adicional. Mi suegra no podría acercarse ni mantener ningún tipo de contacto, directo o indirecto, con Aitana por al menos 2 años. Si violaba esa medida, enfrentaría cargos penales. Era una victoria. Una victoria parcial, sí, pero un paso firme hacia algo que nos devolvía un poco de paz. Sin embargo, no todos lo tomaron bien. En menos de 1 hora, comenzaron a llegar mensajes de familiares. Algunos felicitándonos en privado, diciendo que era lo correcto. Pero otros no tardaron en mostrar su verdadero rostro. Una tía de Jaime, que hasta entonces había estado en silencio, escribió un mensaje en el grupo familiar. Me parece una exageración. Ella es la abuela. Nadie piensa en el dolor que debe estar sintiendo. Otro primo compartió una foto antigua de Jaime con su madre, diciendo que el resentimiento solo destruye. Jaime los eliminó del grupo sin decir palabra. 1 por 1. Sin dudarlo. Yo no pude evitar temblar. No por miedo a ellos, sino por esa constante necesidad de justificar lo injustificable. ¿Cómo alguien podía defender a quien puso en peligro a una bebé de 6 meses? ¿Cómo podían voltear la historia para que la víctima pareciera la culpable? Esa noche, Jaime me abrazó con fuerza. Me dijo que por primera vez en su vida, sentía que estaba eligiendo a su propia familia por encima de todo. Tú y Aitana son mi casa, susurró. Y a mi casa la voy a defender siempre. Dormimos abrazados. Aitana entre nosotros, con su respiración pausada, como un metrónomo que marcaba el ritmo de un nuevo comienzo. Pero la tranquilidad no duró mucho. Al día siguiente, recibimos un sobre por correo certificado. Era una notificación legal. Mi suegra había apelado la decisión. Decía que sus derechos como abuela estaban siendo violados.
que no había pruebas concluyentes de que ella hubiese aplicado los químicos, que todo era parte de una campaña en su contra, alimentada por mis inseguridades culturales. Esa última frase fue un golpe en el estómago. Mis inseguridades culturales. Como si mi identidad fuera un problema. Como si mi existencia, mi historia, mis raíces, fueran un defecto. Jaime estaba pálido al leer esas palabras. Me miró con una mezcla de rabia y tristeza, y lo dijo con los dientes apretados: esto ya no es solo contra ti. Es contra nuestra hija. Fue entonces cuando decidimos que ya no íbamos a quedarnos callados. No solo ante la justicia, sino ante todos los que intentaban convertir esto en un conflicto familiar menor. Nos sentamos frente a una cámara. Grabamos un vídeo. No era un escándalo. No era una venganza. Era nuestro testimonio. Hablamos con calma. Mostramos el parte médico. Explicamos los riesgos. Mostramos el vídeo de la cámara de seguridad. Contamos todo, desde el embarazo hasta el día en que recibimos la notificación de apelación. Sin insultos. Sin exageraciones. Solo la verdad. Subimos el vídeo a nuestras redes, con un mensaje claro: esto es lo que vivimos. Si estás pasando por algo parecido, no estás sola. Tu historia importa. Tu voz importa. El vídeo se viralizó. Miles de personas comenzaron a escribirnos. Madres, padres, abuelos incluso. Algunos compartían historias similares. Otros simplemente nos daban fuerza. Nos agradecían por hablar. Por no esconder lo que muchos sufren en silencio. Pero también, como era de esperarse, llegaron los ataques. Comentarios crueles. Personas acusándonos de usar a nuestra hija para obtener fama. Otros decían que los niños necesitan a sus abuelos sin importar lo que haya ocurrido. Pero esta vez, no nos quebramos. Porque sabíamos que estábamos haciendo lo correcto. Por Aitana. Por nosotros. Por todas las personas que habían sido silenciadas por dinámicas familiares tóxicas disfrazadas de amor incondicional. El vídeo llegó a manos de periodistas, abogados, activistas. Nos invitaron a hablar en un programa de televisión local, pero lo rechazamos. No buscábamos exposición. Solo respeto. Solo verdad. En casa, Aitana comenzaba a recuperar su sonrisa. Jugaba más. Balbuceaba. Reía con sonidos agudos que llenaban cada rincón del apartamento. Su cabello comenzaba a crecer, apenas una sombra suave, pero lo suficiente para saber que su cuerpo estaba sanando. Y sin embargo, sabíamos que había heridas que tardarían más en cerrar. Porque no todo dolor se ve. No toda cicatriz es visible. Una noche, mientras Jaime le leía un cuento, ella tocó su cabeza y luego lo miró con curiosidad. Fue un gesto pequeño. Ínfimo. Pero nos rompió. Jaime cerró el libro. Me miró. Y entendimos que lo que habíamos vivido no era un capítulo aislado. Era una historia que apenas comenzaba. Una historia que ahora tenía voz. Y esa voz no se iba a apagar. El giro llegó una mañana cualquiera, cuando menos lo esperábamos. Jaime estaba cambiando a Aitana en su habitación y yo preparaba el desayuno. Todo parecía en calma. Las cosas empezaban a parecer normales, o al menos una nueva forma de normalidad. Pero entonces tocaron la puerta. Era el cartero. Me entregó un sobremanila sin remitente. Al abrirlo, mis manos comenzaron a temblar. Era un documento firmado por un juez diferente al del proceso anterior. No entendí de inmediato de qué se trataba, hasta que vi el encabezado: solicitud de régimen de visitas de menor. Mi suegra estaba pidiendo, por vía legal, ver a Aitana. Después de todo, no solo había apelado la orden de restricción, sino que ahora exigía un régimen legal de visitas supervisadas, alegando que tenía derecho como abuela biológica a participar en la crianza de su nieta. Tuve que sentarme. La cabeza me daba vueltas. Jaime, al ver mi expresión, se acercó y me quitó el papel de las manos. Lo leyó entero. Lo volvió a leer. Y luego lo arrugó con fuerza, como si quisiera aplastar todo lo que representaba. Pero lo desarrugó de inmediato. Lo necesitábamos como prueba. Llamamos al abogado de inmediato. Nos explicó que, aunque la solicitud era inusual dadas las circunstancias, había casos en los que se concedían visitas a abuelos, incluso en contextos conflictivos, siempre que no hubiera condena previa. Sentí que el mundo se me caía encima. ¿Era posible que después de todo lo que había hecho, la ley aún le diera un espacio para regresar? Jaime, con una frialdad que rara vez mostraba, le pidió al abogado que preparara la defensa más sólida posible. Que usaríamos cada documento, cada imagen, cada testimonio, para impedirlo. No se trataba de odio. No se trataba de venganza. Se trataba de protección. De poner límites. De decir basta. En paralelo, mi suegra comenzó una campaña pasiva-agresiva en redes sociales. Publicaba fotos antiguas con Jaime,
mensajes ambiguos sobre el dolor de una madre separada de su sangre y comentarios que claramente buscaban manipular la opinión pública. Algunas personas caían en su juego. Comentaban con palabras como nadie debería impedirle a una abuela ver a su nieta. O las peleas entre adultos no deben afectar a los niños. Pero otras personas, muchas más de las que esperábamos, empezaron a responder con datos, con firmeza, con respeto. Defendían nuestro derecho a proteger a nuestra hija. Publicaban fragmentos del vídeo que habíamos compartido semanas atrás. Incluso se organizó una petición en línea, firmada por miles de personas, para que se respetara la orden de restricción y se garantizara el bienestar de Aitana. Yo no lo podía creer. Desconocidos alzando la voz por nosotros. Por nuestra hija. Por la verdad. Pero nada podía prepararnos para lo que vino después. Una tarde, mientras regresaba con Aitana de su cita médica, noté un coche estacionado al frente del edificio. Era un auto gris, con los vidrios oscuros. No le presté atención al principio, pero cuando crucé la calle, lo vi arrancar y avanzar lentamente a mi lado. Me detuve. El coche también. Sentí un nudo en la garganta. Apreté a Aitana contra mi pecho. Saqué el teléfono. Fingí que hablaba. El coche se alejó. Al llegar al apartamento, llamé a Jaime. No quise asustarlo, pero sabía que tenía que saberlo. Esa misma noche, revisamos las cámaras de seguridad del edificio. El coche había estado estacionado ahí más de una hora. No bajó nadie. Solo observaban. Jaime llamó al abogado. Este nos recomendó reportarlo a la policía, aunque no tuviéramos pruebas de que fuera alguien relacionado con el caso. Lo hicimos. El oficial que nos atendió fue amable, pero honesto. Sin una amenaza directa o una acción concreta, no podían hacer mucho. Pero quedó asentado. Días después, recibimos una carta del abuelo de Aitana, el padre de Jaime. Había decidido escribirnos después de varios meses de silencio. En la carta, nos pedía perdón. Decía que había intentado mantenerse en contacto con su exesposa, que había querido entender por qué hizo lo que hizo. Pero ahora, después de todo, se daba cuenta de que ella no cambiaría. Que había algo en su mirada que ya no reconocía. Y entonces, nos confesó algo que cambió todo. En la carta, reveló que meses antes del incidente con Aitana, su exesposa le había comentado que estaba cansada de ver cómo esa niña heredaba lo peor. Que hablaba de la bebé como si fuera una mancha en su familia. Que incluso había insinuado hacer algo para mejorarla. Jaime y yo leímos la carta una y otra vez. Nos miramos. No era una reacción impulsiva. No fue un accidente. Había intencionalidad. Había planificación. Había una raíz de desprecio tan profunda, tan retorcida, que daba miedo. Llevamos la carta al abogado. Él la recibió con las cejas en alto. Esto es importante, dijo. Muy importante. Puede cambiar por completo la forma en que el juez vea su solicitud. Ya no se trata solo de negligencia. Ahora podemos hablar de intención. Ese día, sentí algo que no había sentido desde que todo comenzó: esperanza. Porque por primera vez, la verdad completa empezaba a salir a la luz. No la verdad maquillada, no la versión manipulada en redes sociales, sino la verdad real. Cruda. Dolorosa. Pero necesaria. Y con eso, comprendí algo que no había entendido antes. Esta historia no era solo nuestra. Era de todas las personas que han sido silenciadas por el peso del apellido. Por el miedo a romper la armonía familiar. Por la culpa impuesta. Por los es tu madre o es la abuela, no seas exagerada. Yo ya no tenía miedo de contar lo que pasó. Porque ya no era solo una madre herida. Era una mujer dispuesta a enfrentarlo todo por el bienestar de su hija. Y en el fondo, lo supe, si ella volvía a intentar acercarse, esta vez no nos iba a encontrar solos. La audiencia por el régimen de visitas fue programada para un lunes por la mañana. Durante los días previos, la ansiedad se volvió un huésped constante en nuestra casa. Yo intentaba actuar normal frente a Aitana, pero por dentro estaba hecha un nudo. Dormía poco. Comía apenas lo necesario. Jaime me sostenía como podía, aunque sabía que él también estaba lidiando con su propio dolor. No se trataba solo de un juicio. Era una batalla por proteger a nuestra hija de alguien que ya había cruzado límites imposibles de perdonar. El día llegó con un cielo gris, como si el clima se adaptara al peso que llevábamos sobre los hombros. Dejamos a Aitana con mi hermana, en quien confiábamos plenamente. Nos dirigimos al juzgado tomados de la mano, en completo silencio. No había necesidad de palabras. Ya todo había sido dicho. Entramos a la sala con la frente en alto. Mi suegra ya estaba allí, acompañada de su abogado. Vestida de tonos claros, con una expresión serena que sabía perfectamente cómo manipular. Saludó al juez con una sonrisa que me revolvió el estómago. El juez, sin embargo, no parecía impresionado. Abrió el expediente. Lo hojeó en silencio,
mientras su asistente organizaba los documentos. Luego nos miró, primero a nosotros, luego a ella. Señora, dijo, dirigiéndose a mi suegra con tono pausado pero firme, usted ha solicitado un régimen de visitas para su nieta, Aitana. ¿Desea añadir algo antes de que escuchemos a la parte contraria? Ella asintió y se puso de pie. Su abogado habló por ella. Expuso que el vínculo entre abuelos y nietos es irreemplazable, que ella tenía derecho a conocer y participar en la vida de Aitana, y que lo sucedido anteriormente fue una tragedia desafortunada malinterpretada. Cada palabra era como un puñal. Mi cuerpo estaba rígido, pero mi mente afilada. No podía permitir que esas palabras calaran. Cuando fue nuestro turno, nuestro abogado habló primero. Describió con detalle todo lo sucedido, aportó pruebas físicas, el informe médico, el vídeo de seguridad y, finalmente, la carta del padre de Jaime. El juez la leyó con atención. Al terminar, nos miró y pidió que yo testificara. Me puse de pie. Respiré profundo. Y hablé. Hablé sin temblar. Sin dejar que las lágrimas interrumpieran lo que tenía que decir. Su señoría, comencé, yo no estoy aquí por venganza. No estoy aquí por resentimiento ni por capricho. Estoy aquí como madre. Estoy aquí porque ya una vez confié y mi hija terminó al borde de un daño irreversible. Esa confianza fue traicionada. Y ahora, quien traicionó esa confianza quiere un derecho que nunca se ganó. No puedo permitirlo. No después de todo. Aitana es una niña feliz. Una niña fuerte. Pero es una niña que aún se despierta llorando si siente agua caer en su cabeza. Que se aferra a mí cada vez que ve una bata blanca. Que no entiende por qué, durante semanas, su cuero cabelludo ardía sin que pudiera rascarse. No puedo borrar lo que ocurrió. Pero sí puedo evitar que vuelva a pasar. No le debo a nadie una segunda oportunidad cuando lo que está en juego es la seguridad de mi hija. El juez se quedó callado unos segundos. Luego tomó notas en su expediente. No emitió juicio. No mostró expresión alguna. Simplemente anunció que se tomaría unos días para deliberar. Salimos de la sala con el corazón cargado. Jaime me abrazó tan fuerte que por un instante sentí que mi cuerpo iba a quebrarse en sus brazos. Pero no me rompí. No podía. Teníamos que seguir. Esa misma tarde, al regresar a casa, encontramos una carta sin remitente bajo la puerta. Era un sobre blanco, cerrado con cinta adhesiva. Lo abrimos con cuidado. Era una hoja escrita a mano. No era de mi suegra. Era de alguien que decía ser una exempleada doméstica de su casa. El mensaje era breve, pero revelador. Contaba que tiempo atrás había escuchado a mi suegra hablar por teléfono con una amiga, quejarse de esa criatura y decir que si el cabello no cambiaba, tendría que hacerlo ella misma, porque no podía verla crecer así. Esa persona no dejaba su nombre, pero sí un número de contacto. Llamamos. Atendió una mujer mayor, con voz temblorosa. Dijo que ya no trabajaba más para ella, que se había cansado del ambiente tóxico, pero que había decidido escribirnos después de ver nuestro vídeo en redes sociales. Yo vi las miradas que le echaba a la bebé, dijo. Nunca fue con cariño. Siempre con desprecio. Como si fuera un error que alguien tenía que corregir. Le agradecimos. Grabamos la conversación con su permiso. Se la enviamos al abogado. Él nos respondió en menos de una hora. Esto puede cerrar la puerta por completo. Esa noche dormí junto a Aitana, mirándola respirar. Sus rizos empezaban a crecer nuevamente, suaves como plumas, con una curva sutil que parecía bailotear con cada brisa. La observé con un amor tan profundo que dolía. No sabía si el juez nos daría la razón. No sabía si todo eso sería suficiente. Pero en mi corazón, ya había ganado. Porque no me rendí. Porque me mantuve de pie cuando todo en mí quería esconderse. Porque defendí a mi hija con uñas y dientes, como todas las madres deberían tener derecho a hacerlo. Y entonces entendí algo más profundo. Mi historia no era solo una tragedia familiar. Era una advertencia. Una advertencia a quienes disfrazan su odio de preocupación. A quienes hieren en nombre del amor. A quienes creen que el lazo de sangre es un escudo que los protege del juicio. En realidad, el único lazo que importa es el del amor sincero. Y ese, mi suegra, nunca lo tuvo. El juez tardó 6 días en emitir su resolución. 6 días que me atravesaron como si fueran semanas enteras. Vivimos en modo suspendido, como si no pudiéramos avanzar ni retroceder. Jaime regresó al trabajo desde casa, pero apenas se concentraba. Yo evitaba salir a menos que fuera estrictamente necesario. Cada vez que abría el correo, el estómago me daba vueltas. Aitana seguía recuperándose bien. Sus rizos crecían con lentitud, pero con fuerza. Parecía no recordar nada de lo vivido, al menos no de forma consciente. Sin embargo, cuando alguien la alzaba en brazos que no fuera Jaime o yo, su carita se tensaba, como si algo en su instinto supiera que no todos los brazos son seguros.
Entonces una mañana, mientras preparaba avena para Aitana, llegó la notificación. Un sobre blanco, con el membrete del juzgado. Jaime estaba en una videollamada, así que lo interrumpí sin pensarlo. Abrimos el sobre juntos. Leímos en silencio. Y cuando terminamos, por primera vez en mucho tiempo, sonreímos. El juez había fallado a nuestro favor. Negó el régimen de visita solicitado por mi suegra, ratificó la orden de restricción por 2 años, y en el documento se dejaba en claro que existían indicios sólidos de un patrón de conducta perjudicial que pone en riesgo el bienestar de la menor. No solo eso. También se advertía que cualquier intento de contacto por parte de terceros en nombre de la abuela sería considerado una violación a la medida. Era una victoria real. Una que olía a justicia. Una que nos dio aire. Jaime se puso de pie, me abrazó y por primera vez en semanas, nos reímos. No de burla, no de alivio, sino de esa risa nerviosa que viene cuando por fin sientes que lo lograste. Pero la batalla había dejado marcas. Por fuera estábamos en pie, pero por dentro había grietas. Jaime empezó terapia. Lo vi hacerlo en silencio, como quien sabe que tiene que barrer ruinas aunque duelan los dedos. Yo, por mi parte, comencé a escribir. No como venganza. No para exponer. Sino para sanar. Abrí un blog. Comencé a contar la historia desde el principio. Sin nombres, sin señalamientos directos, pero con cada detalle del dolor, del miedo, de la transformación. Lo titulé Crónica de un cabello valiente. Y para mi sorpresa, la respuesta fue enorme. Decenas de mujeres comenzaron a escribirme. Algunas me agradecían por contar algo tan íntimo. Otras compartían historias similares. Suegras controladoras, comentarios racistas disfrazados de sugerencias, silencios obligados por no incomodar. Una madre me escribió: yo dejé que mi suegra rapara a mi hija sin decir nada, y me arrepiento todos los días. Otra dijo: gracias por enseñarme que poner límites no te hace mala madre. Te hace madre valiente. Ese blog se volvió una especie de refugio. Una comunidad de mujeres que se sostenían entre sí. Que se recordaban que la maternidad no siempre es dulce. Que a veces hay que sacar garras. Mientras tanto, mi suegra desapareció de la vida pública. Cerró sus redes sociales. Dejó de aparecer en reuniones familiares. Nos dijeron que estaba muy afectada por lo que se había dicho de ella. Pero yo sabía la verdad. No estaba afectada por lo que hizo. Estaba molesta porque su máscara había caído. La fachada de abuela perfecta, rota en 1000 pedazos. No supimos más de ella. Ni un intento de contacto. Ni una carta. Nada. Jaime, aunque aliviado, cargaba con una tristeza silenciosa. Había perdido a su madre. No por nuestra culpa, sino por sus decisiones. Pero ese duelo no era fácil. Una noche, mientras veíamos una película, me miró y dijo: ¿crees que algún día Aitana querrá conocerla? La pregunta me atravesó. No supe qué decir de inmediato. Pero después de pensarlo unos segundos, respondí con lo único que me salía del alma: si algún día lo quiere, estaremos preparados para contarle todo. Con respeto, con verdad. Y si decide que no quiere, también estaremos ahí para sostenerla. Jaime asintió. No dijo más. No hacía falta. La vida comenzó a encontrar su ritmo. Aitana dio sus primeros pasos. Pronunció sus primeras sílabas. Cada logro suyo era una celebración. No solo por ser un hito, sino porque sabíamos que pudo no haber estado aquí. Cada vez que reía, yo agradecía. Cada vez que me abrazaba, prometía. Prometía que jamás permitiría que nadie la apagara. Comenzamos a salir más. A reconectar con amigos. A abrir ventanas y dejar entrar la luz. Una tarde, fuimos al parque. Aitana, con sus rizos ya formándose nuevamente, corría tras unas burbujas. Una mujer mayor se me acercó. ¿Es su hija?, me preguntó con una sonrisa. Asentí. Tiene el cabello más hermoso que he visto. No todos los rizos brillan así. Sonreí. Me agaché y tomé una burbuja entre las manos, explotándola suavemente. Sí, le respondí. Su cabello es especial. Pero no más que su historia. Esa noche, al volver a casa, le conté a Aitana lo que había pasado en el parque. Aunque aún no entendía todas las palabras, me escuchó con atención, como si algo en su alma supiera que estábamos cerrando un ciclo. Le di un beso en la frente y la acosté. Mientras dormía, me senté a escribir una nueva entrada en el blog. La titulé: Los rizos crecen, las heridas también sanan. Y supe que, aunque quedaban ecos del pasado, el futuro ya estaba llamando a la puerta. Los meses comenzaron a pasar con una cadencia distinta. Como si, de pronto, la vida hubiese decidido compensarnos con pequeñas dosis de paz. Nada espectacular, nada grandioso. Solo momentos reales. Cotidianos. Suficientes.
Las mañanas con Aitana se convirtieron en el corazón de mi rutina. Su risa era el despertador que más deseaba. Cada palabra nueva que pronunciaba era una victoria. Cada mechón nuevo que aparecía en su cabecita era como ver florecer algo que se creyó arrancado. Y lo mejor de todo era que ella no lo sabía. No tenía idea de cuán fuerte había sido. Cuán cerca estuvo de perder más que sus rizos. Mi blog seguía creciendo. Mujeres de distintos países me escribían casi a diario. Algunas habían tomado la decisión de cortar lazos con suegras tóxicas. Otras se animaban, por primera vez en su vida, a contar lo que habían callado durante años. Comencé a responderles no solo con palabras de aliento, sino con recursos. Les pasaba el contacto de psicólogas, redes de apoyo legal, artículos que explicaban cómo poner límites sin culpa. Me convertí en una especie de voz para quienes aún no se atrevían a hablar en voz alta. Pero también me convertí en algo más. Me convertí en una mujer nueva. Distinta. Firme. Y no fue fácil. A veces, en medio de la noche, aún me asaltaban los recuerdos. La imagen de Aitana en aquel cuarto, con el cabello destruido, su carita hinchada. Me levantaba en silencio, iba a su cuarto, y la observaba dormir. Escuchaba su respiración pausada y me repetía: «Está bien. Lo lograste». Jaime también cambió. Su humor, antes ligero y despreocupado, ahora tenía matices más serenos, más profundos. Pasaba más tiempo en casa, no por obligación, sino por decisión. Comenzó a cocinar recetas de su infancia y a enseñármelas. Me hablaba de su padre con más frecuencia. De su infancia. De los silencios que siempre existieron en su familia, especialmente los de su madre. Nunca nos enseñaron a poner límites, me dijo una tarde mientras preparaba lentejas. Nos enseñaron a aguantar. A no hacer olas. Pero no a decir «esto me lastima». Asentí. Lo entendía. Demasiado bien. En muchas culturas, especialmente en las nuestras, poner límites a una figura de autoridad es visto como una traición. Y si es una mujer, peor. Porque las mujeres que enfrentan a otras mujeres mayores son rápidamente etiquetadas como ingratas, exageradas, incluso crueles. Pero yo ya no le temía a esas etiquetas. Aprendí que la maternidad no es solo ternura y dulzura. También es coraje. Furia si es necesario. Y eso no me hacía menos mujer. Me hacía más humana. Más madre. Un día, recibí un correo inesperado. Era de un medio digital. Habían leído mi blog y querían entrevistarme. Querían hablar sobre el vínculo entre racismo silencioso y violencia estética en la infancia. Dudé. No por miedo, sino por respeto a mi hija. No quería que su historia fuera explotada. Pero tras pensarlo mucho, acepté, con una condición: que su rostro no fuera mostrado. La entrevista se publicó con el título «La violencia que se esconde tras un cepillo, cuando el rechazo se disfraza de cuidado». Fue compartida miles de veces. Y, por supuesto, también vinieron las críticas. Comentarios de personas que decían que exageraba, que estaba dañando el concepto de familia, que había arruinado la relación entre una abuela y su nieta. Pero esas voces ya no me tocaban. Porque otras, más importantes, me escribían cosas como: «Gracias a ti, mi hija ya no llora cuando la peino. Le enseñé a amar su cabello». Oh, por fin me animé a decirle a mi madre que mi cuerpo y el de mis hijos no están a su disposición. Era ahí donde estaba mi verdadera tribuna. Mi propósito. Una noche, mientras Aitana dormía y Jaime lavaba los platos, me senté frente al computador y escribí la entrada más difícil. La titulé «Cuando el perdón no es el final del camino». Escribí sobre lo mucho que nos presionan para perdonar. Sobre cómo la cultura muchas veces nos exige reconciliarnos, aunque la herida siga abierta. «No he perdonado a mi suegra», escribí. Y tal vez no lo haga nunca. No porque sea incapaz, sino porque no quiero darle paz a quien nunca mostró arrepentimiento. Y eso también es válido. Porque perdonar no es una obligación. Es un camino, y a veces ese camino simplemente no se toma. Al publicar el texto, sentí una descarga. Como si algo que llevaba en el pecho desde el día del hospital, por fin se hubiera soltado. Jaime lo leyó. No dijo nada. Solo me abrazó. «Gracias», susurró. «¿Por qué?», pregunté. «Por no rendirte», dijo. «Por no dejar que el dolor te quebrara». Aitana crecía. Cada vez decía más palabras. Una tarde, mientras jugaba en el suelo, tomó un cepillo pequeño de juguete y se lo pasó suavemente por la cabeza. Luego me miró y dijo: «Mamá, lindo». Me desarmé. Porque sí, mi niña sabía. Sabía que era hermosa. Sabía que su cabello era un tesoro. Sabía que su madre había peleado por ella con todo el amor del mundo. Y supe, en ese instante, que no importaba lo que viniera. Habíamos construido un hogar donde la verdad era el pilar.
donde el amor no tenía condiciones, donde la sangre no se imponía al respeto. Aún quedaban cosas por sanar. Quedaban conversaciones difíciles para cuando Aitana creciera y quisiera entender lo que pasó. Pero ya no me daba miedo ese momento, porque estaría lista para contarle todo. Sin odio, sin miedo, solo con la verdad, y con el corazón en paz. Aitana cumplió 3 años el mes pasado. Fue una celebración íntima, sencilla, pero hermosa. Decoramos la sala con flores de papel hechas a mano, en tonos morado, azul y dorado, sus colores favoritos. Horneamos un pastel de vainilla que decoré yo misma, con una figura en la cima, una niña de rizos esponjosos levantando los brazos hacia el cielo. Ella la miró, sonrió y dijo: «Soy yo». Y sí, era ella. Era su historia, su fuerza, su supervivencia. En ese momento entendí que no estábamos celebrando solo un cumpleaños. Estábamos celebrando todo lo que Aitana había vencido, todo lo que juntos habíamos protegido, todo lo que habíamos reconstruido con las manos temblorosas pero decididas de unos padres que se negaron a callar. Aquel día, mi suegra fue apenas un recuerdo lejano. Nadie mencionó su nombre. Nadie preguntó por ella. Su ausencia no se notó. No hacía falta. La presencia de quienes sí estaban llenaba todos los espacios. Pero por la noche, cuando todos se fueron y el silencio se instaló de nuevo, me permití un instante de reflexión. Me senté en el balcón con Jaime, mientras Aitana dormía profundamente con su vestido manchado de pastel. Él me preguntó si pensaba en ella, en su madre. Le dije que no. Pero no era del todo cierto. Sí pensé. No con rencor. No con dolor. Sino con algo que nunca imaginé que llegaría a sentir: indiferencia. Porque hay batallas que no se ganan con confrontación, sino con ausencia. Con ese vacío consciente que elegimos construir para proteger lo que amamos. Elegí no perdonarla. Pero también elegí no cargarla más. Su historia terminó el día que la justicia nos dio la razón. Lo que vino después fue mío. Fue nuestro. Fue libre. Jaime lo entendió. Asintió y me abrazó. Nos quedamos así, bajo las estrellas, agradeciendo por lo que aún teníamos. Por lo que habíamos salvado. Por las nuevas versiones de nosotros mismos que habían nacido del fuego. Días después, recibí un mensaje que me dejó helada. Era un correo de alguien que decía haber conocido a mi suegra recientemente. Me contaba que la había visto en una iglesia, hablando con otras personas sobre el castigo que le había impuesto su hijo y cómo una mujer extranjera había destruido su familia. Cerré el mensaje. No respondí. No sentí odio. No sentí tristeza. Sentí algo más profundo: libertad. Porque ya no necesitaba explicarme. Ya no vivía en función de lo que ella pensara. No podía controlar lo que dijera. Pero sí podía controlar lo que yo permitía que entrara en mi vida. Y decidí, ese día, cerrar esa puerta para siempre. Aitana empezó a hacer preguntas más complejas. ¿Dónde está la mamá de papá?, me dijo un día mientras jugaba con muñecas. La miré, sonreí, y le respondí con la verdad que podía entender: está lejos. Muy lejos. Porque a veces, incluso las personas que nos rodean, pueden hacernos daño. Y cuando alguien lastima, lo mejor que podemos hacer es alejarnos. Ella se quedó pensativa unos segundos. Luego dijo algo que me conmovió profundamente. ¿Como cuando me cortaron el pelo? Sí, mi amor, le respondí. Justo así. Ella asintió y siguió jugando. Para ella, eso era suficiente. Para mí, también. No necesitaba más. No por ahora. Y cuando llegue el momento de contarle todo, lo haré. Con calma. Con detalles. Con respeto. Porque no pienso repetir el patrón de silencios. Porque el amor que le tengo incluye la verdad, aunque duela. Porque su historia es suya, y tiene derecho a conocerla entera. Pero también tiene derecho a decidir qué hacer con ella. A quién perdonar. A quién mantener lejos. Y sobre todo, tiene derecho a saber que su madre peleó. Que no se rindió. Que no dudó. Que cada lágrima, cada grito, cada noche sin dormir, valieron la pena por protegerla. Hoy miro a Aitana correr por el pasillo de casa, con sus rizos saltando en cada paso. Me pide que le cante su canción favorita, esa que inventé para ella una noche en el hospital, cuando temía que no la escucharía jamás. La canto. Ella ríe. Y en su risa hay una promesa, que crecerá con dignidad, con seguridad, con una historia que no fue silenciada. Este relato no termina con un perdón. Tampoco con una reconciliación. Termina con una mujer que eligió su paz. Con una familia que reconstruyó su hogar con ladrillos de verdad. Con una niña que, sin saberlo, se convirtió en símbolo de algo más grande que ella misma, la defensa del amor propio desde la cuna. Si estás escuchando esto y has pasado por algo parecido, quiero que te lleves una sola cosa: tienes derecho a poner límites. Tienes derecho a decir no.
Tienes derecho a proteger lo que amas sin culpa. Porque el silencio no sana. Y porque cuando una madre habla, el mundo tiene que escuchar. Si Dios habló a tu corazón hoy, no te vayas sin dejarlo escrito en los comentarios. Tal vez tu historia también necesita ser contada. Tal vez tu verdad también necesita ser escuchada. Y si tú también has tenido que elegir entre la paz de tus hijos y el orgullo de tu familia, te abrazo. No estás sola.